Entonces, queridos siervos, teniendo en mente que vamos a ser reyes y sacerdotes en el templo celestial de Yahweh durante su reinado milenario, bajo Yahshua, Rey de Reyes, y que vamos a estar reinando sobre todas las naciones y haciendo lo mismo que hacían los sacerdotes antiguamente, excepto que pues con una variación en la manera que se hacía, nosotros tenemos que prepararnos para esa encomienda futura. Desde hoy, querido Codrito, sabiendo cuál es la función de los sacerdotes, y nuestro amo Yahshua es nuestro sumo sacerdote, y de los sacerdotes que están en la casa, que es el templo de Yahweh. Vamos a ver, queridos Codritos. Dice en Números 18:1 acerca del oficio de los sacerdotes. Y aquí en el antiguo pacto, todas las 12 tribus iban a tener sacerdotes, iban a ser sacerdotes, iban a estar en el sacerdocio, pero como se rebelaron con el evento del becerro de oro, solamente Leví quedó calificada. Y a los levitas escogió por encima de a todos los demás de las tribus para que fueran los que operaran el templo y el sacerdocio. Y el motivo del sacerdocio, la función del templo es, lo dice aquí en Números 18:1. Entonces Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos, Aarón, y tu casa paterna contigo. O sea, pues todo Leví era el patriarca paterno de todos los levitas. Todos los levitas, como que dice, tú, tus hijos propios, pero toda la casa, todos los levitas, todos de la tribu de Leví, llevaréis la culpa en relación con el santuario. No todos iban a ser sacerdotes y no todos iban a entrar al templo y no todos los levitas podían poner animales y quemarlos en el altar y ofrecerlos o degollarlos o todo eso. Había funciones distintas dependiendo de qué tipo de levita. Si eras hijo de Aarón, podías ser sacerdote o sumo sacerdote. Pero si no, pues podías trabajar en el templo en cualquier otra capacidad, porque eran muchas las funciones, incluso mantener los animalitos que se daban como ofrenda, como diezmo, como primicias, primogénitos para ser ofrecidos en el altar del templo. Había que alimentarlos, había que velar que no se enfermaran, había que mantenerlos óptimos, ¿verdad, queridos colegas? Todo eso lo hacían los hijos de Leví, que no eran descendientes directos de Aarón. Dice: tú y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario. Y Yahshua hoy, que es sumo sacerdote nuestro, lleva la culpa de los hijos de nosotros en el santuario, en el templo celestial. Y desde ahora en el templo, que todavía no estamos en el templo celestial eterno, en el que no ha bajado del cielo, donde Yahshua nos ha preparado moradas eternas a nosotros, pero aquí hay un templo ya en la tierra, del cual todos somos miembros, todos somos templitos. Nuestro cuerpo es nuestro templo individual del espíritu, y todos juntos como espíritu pertenecemos a un templo mayor, a un cuerpo grande, una casa grande, donde Yahshua es la cabeza, es el capitán, es el rey, es el marido, el que vela por su pueblo, por sus hijos. Y él lleva la culpa, cargó con la culpa nuestra, queridos colegas. Tenemos que entender eso. Eso ya lo hizo Yahshua. Tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa con vuestro sacerdocio. Con su servicio en el templo, ustedes lidiarán con la culpa del pueblo. Yahshua ya lidió con su servicio en el templo y con nuestra culpa y nos la quitó. Pero cada vez que pecamos adquirimos culpa y no podemos seguir pecando, queridos corderitos, ¿verdad? No podemos seguir pecando como aquellos antiguos israelitas eran descuidados y seguían pecando, porque todos los días, mañana y tarde, se les ofreció un sacrificio por el pecado. El sacrificio continuo, el sacrificio que era matutino y el vespertino. Se ofrecía una ovejita sin mancha, un primogénito de las ovejitas se ofrecía. Y eso, al ver los israelitas, los de las 12 tribus, vean eso, que los hijos de Aarón sacrificaban todos los días, mañana y tarde, una ovejita por sus pecados, empezaron a tomarlo como que demasiado a la ligera.
Eso es para el perdón de pecado. Olvídate del pecado, entonces pecamos. Si se nos va a ofrecer un corderito por la mañana y otro por la tarde para que nos expíen la culpa y el pecado, entonces ya tenemos el problema de pecar resuelto. Podemos seguir pecando. Y Yahweh dijo, le voy a mandar a mi hijo para que muera el cordero mayor por la sangre de mi hijo, que se va a ofrecer una sola vez y por siempre, para perdón de pecados y para quitar la culpa. A ver si dejan de pecar, porque la sangre de esos animalitos corderos no les quitó a ellos, no los hizo perfectos, no les quitó el pecado. Al contrario, parece que se confiaron más y pecan más y pecaron más porque tenían corderitos que se le ofrecían. ¿Qué es esto? ¿Cómo reacciona el ser humano? Dijo Yahweh. Les voy a enviar a mi hijo, y esto está en la parábola también, y al hijo lo mataron. Bueno, pues está bien, no murió, pero murió por nuestros pecados como ovejita ofrecida así por el pueblo, ¿verdad, queridos colegas? Y entonces la escritura dice que esa sangre es superior a la sangre de los corderos animales para quitar el pecado. ¿En qué sentido? En que se ofreció de una vez y por todas por nosotros, los del templo, queridos colegas, para que no tenga que ser ofrecida todos los días. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se creen que Yahshua abolió la ley, y eso entonces les da a ellos supuestamente autoridad para pecar. Pero la escritura dice que no, porque eso equivale a pisotear la sangre del cordero, que el que hace eso es como si lo sacrificara todos los días, muchas veces cada vez que peca. ¿Ven, querido colegas? Y él dice que se sacrificó de una vez y por todas y por siempre. No para que tomemos su sangre a la ligera, como se tomaba la sangre de los corderos animales, y la tengan por menos, o la tengan por inmunda, o como que no hace nada, o que no es más efectiva que lo de los animales, como si fuera la sangre de un corderito animal. Y es el hijo de Yahweh, el hijo del creador, del dueño del universo. No es igual que un corderito animal. La sangre de él sí vale mucho más y sí es capaz de quitar pecados, pero la persona que menosprecie la sangre, porque deliberadamente, después de haber recibido perdón de sus pecados, peque porque le guste pecar y porque diga que la ley está abolida, es como si llevara a Yahshua a sacrificarlo al templo, al altar, todos los días, como si fuera un vil animal cordero, queridos corderitos. Y tiene por inmunda la sangre del hijo de Yahweh. Y eso es un pecadote enorme, ¿ves? Porque si esa sangre del hijo de Yahweh no lo limpia, no lo purifica, no consigue que ese hombre deje de pecar, ¿qué sangre lo hará si no hay más sangre? No hay criatura, no hay persona más grande en este mundo que se pueda ofrecer por los pecados de nadie que el que ya se ofreció, que el hijo del propio creador del universo. ¿Quién más se va a ofrecer? ¿Quién quieren ellos que baje? Yahweh, el Padre, que se encarne y que lo maten también. ¿Para qué? Para que luego digan que también abolió la ley y que su sangre no los limpia, queridos. Pues si está en su sangre, pues claro que no. Él dijo, si yo no los puedo limpiar, y dicen que traigan a Moisés, que traigan a quién. No, si les estoy hablando yo y no me hacen caso, que le van a hacer caso a Moisés, queridos. Entonces tienen que tener eso, los que dicen que la ley está abolida, tienen que tener eso en cuenta, que están teniendo por inmunda la sangre de Yahshua. Todos los que eran hijos, que eran del templo de Yahshua, del templo del nuevo pacto, dejaban de pecar. Pablo no iba por ahí predicando la anomia, que la ley estaba abolida. Pablo ni Pedro ni los apóstoles iban por ahí predicando el quebrantamiento de la ley. Ninguno de ellos transgredía la ley, ninguno de ellos practicaba el pecado, como hacen los infractores de la ley, los que dicen que está abolida. No, que advertían, decían, no pueden tener por inmunda la sangre de nuestro amo Yahshua. Tienen que lidiar con el pecado. Su sangre, ¿cómo no va a poder si se ofreció por ustedes una sola vez? Y esa vez cuenta porque esa vez es poderosa. Eso cuenta por toda la eternidad. Y hay otros que si Yahshua se ofrece por ellos y es capaz de limpiarlos de su sangre, esos pueden ir de testigos contra los demás que digan, a mí no me limpió. Esos pueden levantarse a la hora del juicio. Yo soy hombre, yo soy mujer, igual que tú, igual que aquella. Y yo no he pecado, yo no he tenido por inmunda la sangre de Yahshua. Y yo no digo que la ley está abolida, y yo no me deleito en pecar. Ven, queridos codritos. Y se pueden levantar en el juicio y decir, y tú, si eres hombre igual que yo, ¿cómo que a ti no y a mí sí? Si yo pude, tú puedes. Entonces estos heredan, estas 5 vírgenes heredan, y aquellas otras 5 vírgenes descuidadas y desobedientes, o que pecaron, o que no les importó, no heredan, no entran en el reino, son reemplazadas, queridos colegas. No entran las 10,
5 vírgenes reemplazan las otras 5. Y es por eso, es por infieles, es por pecar, no es por otra cosa, querido. Y es por no creer, por incrédulas, porque no creen que Yahshua sea capaz de decirles, te voy a cerrar la puerta por pecadora, por no limpiarte, por no estar lista cuando yo vine por ti, por no haberte blanqueado, por no tener buenas obras, por haber seguido pecando, por ser infiel. No me voy a casar contigo porque yo no me caso con rameras. Tú eres o mi esposa, dice Yahshua, o eres esposa de Satanás, del antiguo marido tuyo. Tú decides. Ah, no, yo quiero, tú eres mi Diosito, tú eres mi corderito, tú eres mi rey, tú eres mi amo, tú eres mi esposo, Yahshua, pero yo me acuesto con Satanás, lo tengo como amante y yo peco y hago todo lo que él mande. La escritura dice que eso no se puede hacer porque eso, él no se casa con rameras. Yahshua no se casa con rameras. A Yahshua no le gustan que tengan amantes, que lo tengan él de marido y le estén poniendo cuernos a la vez. A Yahshua no le gusta, queridos codritos, que de estar limpiando a la gente de su pecado para que ya se vayan a ensuciar con otro al otro día. A él no le gusta eso. Él perdona una caída, bueno, las que sea, las perdona. Pero si la persona se levanta, si la persona dice, ayúdame, que pequé, sí, es verdad, Yahshua, te disgusto, ayúdame, por favor, y nos ayuda a todos, queridos codritos. Ahora se supone que unos a otros nos ayudemos también, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que yo estoy predicando esto, queridos codritos? Porque la escritura dice en Ezequiel que si yo veo a un hermano apartarse del camino correcto e irse en pos de la injusticia y en pos de la transgresión, y yo no le aviso, y yo lo veo y yo no le aviso, entonces su sangre, él se va a perder cuando venga el juicio por el mal que está haciendo, pero su sangre va a caer sobre mis hombros también. Yo voy a ser hecho responsable junto con él, queridos colegas. Pero si yo lo veo, si yo veo que esta persona está mal dirigida, está mal enseñada, si yo veo que esta persona está creyendo que la ley está abolida, que Yahshua permite que pisoteen su sangre, sus propios escogidos, pues, y yo no le aviso que eso está mal, que eso no es así, que eso va contra todo lo que está escrito, que eso va contra los evangelios, que eso va contra todo lo que él predicó, todo lo que él representa, entonces esa sangre va a caer sobre mis hombros. Pero si yo les aviso y si yo les digo, y lo estoy haciendo continuamente, y por eso hacemos estos videos y estos audios, queridos codritos, no es para corregir a los que ya saben y están andando bien, es para corregir los que pueden estar andando mal todavía, no sepan lo que están haciendo, para que sepan y escapen del juicio. Porque si yo los veo, aunque yo no los conozca en persona, pero si yo veo que hay muchas personas en el pueblo por ahí opinando en internet que la ley está abolida, que esto, y nadie les contesta, yo les digo lo que dice la escritura, yo les digo la verdad de lo que dice, para que tengan cuidado. Porque esto que les hemos dicho es la verdad, queridos codritos. Yahshua no permite que nadie, después que lo llame, que lo perdone, que se bautiza, se vaya de nuevo a pecar al mundo porque diga que la ley está abolida, porque quiera hacerlo, porque crea lo contrario a lo que se supone que esté creyendo. Yo tengo que decirlo para que su sangre, cuando él lo juzgue, si es que él decide seguir con ese camino malo por donde va, si es que él se quiere perder, si es que él se desvió a la derecha o a la izquierda del camino recto, pues que sea voluntario y no bajo ignorancia, que sepa que el amo sepa, que Yahshua sepa que yo le advertí y que yo estoy libre de culpa porque yo traté de ayudarlo, yo instruí a esa persona, y de hecho le hago un llamado personal, que si alguno aquí tiene dudas, no dudas, porque las dudas las resolvemos en este audio, están en las escrituras, lo que tienen que hacer es estudiarlas más y creer a lo que está escrito, porque Yahshua dijo, yo no vine a abolir la ley. ¿Por qué no quieren creer a sus palabras, queridos codritos? Porque no basta creer en él, hay que creer a él lo que él dice. Los demonios creen y tiemblan, y eso no va a hacer que se salven. Ellos no obedecen lo que él dice, por eso es que no van a ser salvos. ¿Y qué pasa con algunos del pueblo que están haciendo igual que los demonios? Que Yahweh dice, que Yahweh manda, y ellos no obedecen, que ellos no hacen lo que él dice. Él les tiene profecía para ellos. Dice, por eso te voy a cerrar la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque si me llamas amo y no haces lo que yo te mando, si tú eres mi esclavo, si yo te compré con mi sangre, ¿por qué tú no me obedeces? Y habiendo gente que lo obedecen, ven, queridos, habiendo gente que dicen, sí se pudo, sí fulano, sí Luis, sí Mario, sí Luisa, sí María. ¿Cómo que no? ¿Cómo que la ley está abolida? ¿Cómo que tú no puedes vencer el pecado porque tú estás en la carne? ¿Qué es eso?
Yo estoy en la carne, puede decir este, puede decir el otro, puede decir yo. Y no es que no pequemos nunca jamás. No se trata de eso, son dos posturas. Es o practicamos la justicia tratando con todas nuestras almas y nuestras fuerzas de guardar la ley, de no pecar, o que nosotros simplemente practicamos el pecado, cometemos injusticia porque nos guste, porque no creamos lo que dice Yahshua y prefiramos transgredir los mandamientos. Esas son las dos cosas. Y hay gente de esa que quieren transgredir los mandamientos porque dicen lo que sea, no quieren creer lo que dice el amo, quieren justificarse ellos y quieren creer a mentiras para seguir pecando porque les gusta y quieren entrar en el reino y quieren ser salvos, y eso no es lo que va a pasar, queridos corderitos. ¿Ven? Entonces se lo tenemos que decir y se lo tenemos que explicar para que lo sepan, porque va a venir el juicio y va a ser el estándar que Yahshua va a utilizar, es el que está escrito en las escrituras. Él no va a variar en su juicio, él no cambia, él no va a beneficiar al el pecador, al transgresor, al inicuo, el que tiene las vestimentas negras, por encima del que limpió sus vestimentas y del que está en la carne también y dijo: yo no voy a pecar, y si peco Yahshua me perdona, pero yo dejo de seguir pecando porque yo no voy a tener por inmunda la sangre de mi amo. Él murió por mí, eso sí puede. Los corderos no podían. Yo no estoy bajo la sangre de cordero, yo estoy bajo la sangre del Hijo de Yahweh. Ese sí puede. Ven, queridos corderos. Y pudo, porque miren como yo, lo pecador que era, puedo decir yo mismo, queridos corderos. O ustedes, cualquiera de ustedes que sí Yahshua los ha limpiado, pueden decir: yo era una pecadora, y yo también no me digas qué pecados, porque a lo mejor los míos son peores, eran peor, ¿verdad, queridos? Y ahora dicen: pero me limpió de pecados, Rafael, si usted supiera. Yo quebrantaba los 10 mandamientos y ahora yo no quebranto ninguno. De vez en cuando, una vez cada qué sé yo cuánto, tal vez 1 o 2. Y me doy cuenta y me lloro y me arrepiento y clamo y me acongojo y le pido. Y estoy esperando el día en que yo termine de ser limpiado en el templo. Porque el templo es para purificación, y ustedes ven lo que hacían los hijos de Aarón, para purificar al pueblo, para quitarle el pecado y la culpa. O sea que estamos en la Kehilá, en el templo, en la eclesía. El Israel del Nuevo Pacto es como un templo espiritual, porque no estamos bajo el templo de piedra, pero hay un templo espiritual basado en la misma ley del templo antiguo, pero magnificada. ¿Ven? Una ley mayor, queridos corderitos, que hace lo mismo, que aquello no lo hizo bien, no limpiaba bien a la gente, aquellos corderitos, pero Yahshua, el cordero mayor del nuevo templo, del nuevo pacto, sí limpia bien. ¿Ven? Es una ley magnificada, es una ley llevada a la superlativa. Es mejor lo renovado que lo antiguo. Por eso lo nuevo da paso, lo viejo da paso a lo nuevo, porque es mejor. Estamos bajo un mejor pacto, un mejor mediador y mejores promesas, queridos coitos, lo dice la Escritura. Entonces, pues sí, pues tenemos que saber eso, que Él nos está limpiando en su casa, en su templo, que es su eclesía, sus asambleas, su congregación, su iglesia verdadera, la genuina. ¿Cuál? La que dice que Él no abolió, la que dice que Él sí, los mandamientos están vigentes. Porque cualquier iglesia, cualquier congregación o asamblea que diga que Él abolió la ley es falsa. Es de la gran ramera, y ahí no se va a limpiar nadie, ahí no se va a purificar nadie. En un ambiente así, en un templo así tan defectuoso, donde se practica el pecado, no se limpia nadie, se ensucian más, queridos corderitos. Pero en el templo de Yahweh, donde el amo tiene acceso libre, donde nosotros mismos podemos entrar hasta el lugar santísimo, donde hay un altar de donde todos podemos comer, ahí sí se limpia uno, queridos coitos, se limpia de pecado completamente, no inmediatamente, pero se limpia uno paulatinamente hasta que llega a estar limpio por completo, entendemos. Y tenemos que ser pacientes y entender también, y ser un poquito comprensivos y ser un poquito bondadosos y misericordiosos con lo que se quieren limpiar, pero han caído o se tardan en limpiar, o es que todos tardan en limpiar, y el que se cree que esté puro y se llama a sí mismo puro, sepa que está impuro, lo dice la Escritura. Nadie se llama a sí mismo puro, estamos en proceso de purificación, no estamos purificados, queridos corderitos. El que dice que está purificado miente, es como el que dice que no tiene pecado ya, y la Escritura dice que todos pecamos todos los días. No hay hombre justo en la tierra que no peque todos los días, dice la Escritura. Imagínense.
Pero eso no quiere decir que peque voluntariamente. Eso no quiere decir que diga renuncio a Yahshua. No me gusta guardar la ley. Voy a quebrantarla de ahora en adelante. Eso son dos cosas diferentes. Pecar de vez en cuando porque uno está en la carne y estamos susceptibles al pecado por estar en la carne. No es entendible. De eso es de lo que estamos siendo purificados. De esa incidencia de pecado ocasional es que estamos siendo pecados. Pero, querido, eso es muy distinto a las personas que son de la iglesia andar, donde dicen que la ley está abolida, que el amo abolió la ley, donde dicen que no hay que guardar los mandamientos. Eso ya es distinto. O sea, la gente está pecando a sabiendas, sin importarles todos los días, y no tienen arrepentimiento porque no tienen conciencia del pecado, no tienen conciencia de la ley. Por ellos no se pueden limpiar, por ellos no hay nada que se pueda hacer. Si no entienden a Yahshua, si no creen que Él no vino a abolir, entonces, ¿qué van a creer? Si son incrédulos como aquellos que no fueron limpiados tampoco antes. Serían incrédulos, queridos, y no entrarán en el reposo. Bueno, entonces pues hay que comer de la ofrenda también. Yahshua se ofreció. Él dijo, este es mi pan, cómanlo, este es mi vino, bébanlo, este es mi sangre. Eso es comer para quitarnos la culpa en la Pascua, queridos. Él quita el pecado y quita la culpa, pero no completo, porque uno a veces en la Pascua y en la fecha de los panes sin levadura, en toda esa semana uno no peca, porque uno está bien consciente y uno está apartado del mundo, porque hay 2 días santos, hay más el Shabbat semanal que puede ocurrir. Pero cuando uno termina la fiesta, entonces uno tiene que, ustedes regresan a los trabajos del mundo. Yo no, porque mi trabajo es ustedes todo el tiempo. Mi trabajo es servirle al templo, a Yahweh, a las ovejitas todo el tiempo. Pero ustedes tienen que ir a, tienen que ir a la calle, tienen que tratar con su familia carnal. Y ahí pueden caer en pecado, porque el mundo está en pecado, el mundo está bajo maldición, el mundo está contaminado, y lo contaminado contamina. Lo que está contaminado contamina. Dicen, aléjense de lo contaminado, queridos. Para estar puros hay que alejarse de lo contaminado, pero pues algunos no se alejan suficiente, se quedan haciendo contacto con lo contaminado, porque es mi hijo. Pero es un fornicario, te está trayendo espíritus de fornicación a tu casa, te tiene la casa llena de demonios. Pero es mi hijo, pero es un drogadicto, pero tiene demonios ahí, te está afectando la casa, te está afectando. Mira, la hermana de él, tu hija, ya está volviéndose loca por los demonios que tu hijo trae a la casa. Tienes que sacar a tu hijo de tu casa, es un pecador empedernido, es un demonio en carne y hueso. Apártate de él, te va a contaminar toda tu casa y después a ti. Esos son demonios. No tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra tu hijo. Es el demonio que tu hijo ha metido en su templo, en su cuerpo. El espíritu de Yahweh no está en tu hijo, está el espíritu del demonio. Sácalo. Y hay gente que no se quieren contaminar, pero tienen a demonios viviendo en su casa y les sirven y lo sientan es mi hijo, es mi. Pues si no sabes renunciar a tu hijo, a tu hija, o a tu esposo, a tu padre o a tu madre, por Yahshua, por purificarte, no vas a entrar en el milenio, no vas a entrar en el reposo, dice Yahshua. No eres digno de él, queridos. Siervo, sierva. Lo dice Yahshua, lo dice el amo. Bueno, entonces, queridos codritos, dice que a pesar de que Yahshua no pecó, pero fue tentado y sabe lo que es la tentación, sabe lo poderosa que es la tentación. Dice, rodarme un poquito para acá si puedo. Porque no tenemos, en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Yahshua. Aquí no está hablando Pablo en Hebreos, o el autor de Hebreos no está hablando del sumo sacerdote arónico, no. Dice, no tenemos nosotros, aquellos tienen el templo de piedra todavía, tienen sacerdotes levitas, pero a partir del año 70 ya los judíos no tienen ni templo ni sacerdocio, porque los romanos habían destruido todo. Y ahora queda lo que dice en Hebreos 14:15, no queda otra. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros lo somos, pero él sin pecado. Ven, queridos colegas, él sabe decir que no a todas las tentaciones, él sabe mantenerse fuera de pecado, porque él es perfecto. La plenitud del Espíritu residía corporalmente en él. En nosotros no reside la plenitud del Espíritu corporalmente, porque no somos igual que Mashiach. O alguien va a reclamar que eres igualito que Mashiach, que tiene el mismo poder, que puede abrir los mares, que puede hacer esto, que puede hacer lo otro. Yo quisiera verlo. Esa persona que entonces, ¿para qué vino Mashiach? Si usted
La Escritura dice que seremos perfeccionados cuando nazcamos de nuevo por completo del Espíritu. Cuando seamos transformados a su venida de la séptima trompeta, ahí seremos dados a luz como somos en realidad, como seremos, no antes, queridos cielos, no antes. Bueno, dice, queridos codritos, números 18-22. Recuerden que Yahweh escogió a los levitas para servir en el templo en sustitución de las otras 11 tribus. Y le dijo a los de las otras 11 tribus en números 18-22. Pero los hijos de Israel, los demás, las otras 11 tribus de Israel, no se acercarán más a la tienda de reunión, al tabernáculo del desierto donde estaban, al templo, al Mishkan. No se acercarán ya más. Antes se podían acercar, ya no. No sea que carguen con pecado y mueran, porque ellos no pueden entrar allí porque tienen pecado. Los sacerdotes tenían que hacer expiación por su pecado propio y luego por los del pueblo, y eso estaba reservado exclusivamente para hacerlo los hijos de Aarón, los levitas. Los demás, como no podían ofrecer sacrificios por ellos mismos para limpiarse, no se podían acercar al templo, no podían entrar adentro, no podían tocar el altar, porque estaban contaminados ellos. Y si tocaban algo puro de Yahweh, Yahweh los podía matar ahí mismo, queridos codritos, por haber ellos hecho impuro lo que Yahweh tiene puro. Y ellos no se pueden hacer puros a sí mismos, como los sacerdotes levíticos arónicos, que tenían una ley que les permitió ofrecer un corderito para ellos mismos por sus propios pecados, para quedar limpios ante Yahweh y así poder entrar al templo y hacer lo que fuera necesario y ofrecer más sacrificios por el resto del pueblo una vez ellos estuvieran puros. Yahshua no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, dice también en Hebreos, porque él siempre fue puro. Él nunca tuvo pecado, él nunca nunca tuvo que derramar sangre de un animalito para sus pecados, porque él nunca pecó, ¿ven? Es decir, que nosotros tenemos un templo mejor, queridos codritos, y un sumo sacerdote mejor, más excelente que todos los arónicos. Y Éxodo 28-38. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón, que el primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿se acuerdan? Por eso aquí se está haciendo referencia a Aarón. Pero después que Aarón murió, pues sus hijos eran sumos sacerdotes y podían hacerlo también. Pero aquí le está dando instrucciones al primer sumo sacerdote que hubo, que fue Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Quitará la iniquidad de todas las cosas sagradas que los hijos de Yahweh de Israel consagren en todas sus ofrendas. Pues, queridos coditos, si entregaban algo material al templo, a Yahweh, de lo que él comandaba, que podía venir de los madianitas, podía venir de los amorreos, podía venir de los cananeos, ellos tenían que, para consagrar eso podía estar contaminado, tenían que consagrar eso primero, queridos coditos. Tenían que hacer un rito y unas oraciones y lo que fuera necesario, lo que fuera pertinente, purificarlo con fuego, o rociarle sangre de la vaca, ¿se acuerdan? Del becerro, cosas, dependiendo. Aquí no estamos dando ningún ejemplo en particular, porque pueden haber varias cosas que sean consagradas, que no estén aptas para ser consagradas y las tengan que purificar antes. Pero dice que eso lo hacían los hijos de Aarón, el sumo sacerdote lo hacía. Ellos consagraban, quitaban la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel llevaban para ser consagradas, para ser dedicadas en el templo a Yahweh. O un corderito. Un corderito, por ejemplo, si un corderito de los primogénitos lo llevaban los hijos de Israel y se enfermaba, eso había sido entregado para ser consagrado, para ser dedicado en el templo, en el altar, como un animal. Entonces ahora está enfermo, pues lo sanaban, y si ese animal sanaba, pues estaba bien. Incluso si uno tenía lepra, si un levita le daba lepra, calvicie, cosas así, ellos lo limpiaban, que si limpiaba, ok, ya puede venir. Pero si no limpiaba, entonces pues no lo podían ofrecer, no podía ofrecer sacrificio, no podía fungir como sacerdote hasta que no lo fuera, hasta que no fuera sanado, hasta que no fuera purificado para ser consagrado y consagrar a otros. ¿Ven? Así nos pasa a nosotros también, queridos.
estamos consagrables, nos dedicamos, pero podemos entonces quedar manchados, quedar enfermos, quedar esto, quedar lo otro, y no estar momentáneamente o temporalmente aptos para consagrar a otros. Eso no quiere decir que nos vamos a ir al mundo y vamos a dejar de creerlo todo lo que hemos creído. Seguimos ministrando, seguimos hablando Torah, seguimos haciendo buenas obras, guardando los mandamientos, pero no podemos ir al templo a consagrar a otras personas hasta que nos sanemos nosotros, ¿verdad? Y Yahshua nos sana y nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. No como esos sacerdotes levitas que tienen que hacer este tipo de cosas, estos ritos con sangre animal, porque Yahshua ya derramó su sangre por nosotros y estamos por fe, querido, por la fe somos sanos y somos salvos también. Fíjense ustedes, queridos colegas. Isaías 53:6. Aquí hay un verdadero profeta. ¿Y para qué venían los profetas? A hablar para que el pueblo se arrepintiera. ¿De qué? De estar pecando. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. La ley no está abolida. La ley no estaba ni nunca ha estado abolida y hoy tampoco. Yahshua dijo, yo no vine a abolir la ley, y lo dicen los evangelios. Los evangelios son parte del nuevo pacto, queridos colegas. Y los apóstoles enseñaban a guardar la ley. Decían, el que guarda mis mandamientos me ama y es mío. Pero el que no guarda los mandamientos, no lo... ¿Cómo es que dijo, querido escritor? No me ama o no me conoce algo. No me conoce. El que no ama, el que no guarda mis mandamientos no me conoce. No lo ha conocido. Porque él guarda los mandamientos. Él no abolió la ley. Él mandó a todos a guardar la ley. A todos los que le sigan. El que le sigue y no guarda los mandamientos no sabe a quién está siguiendo. No sabe que Yahshua dijo que él no vino a abolir. Y si lo sabe y lo está ignorando, peor le va a ir en el juicio, porque va a decir, ¿por qué me llamas amo y no hiciste lo que yo te dije? Guardar los mandamientos. Él dice que los mandamientos del Padre son, los mandamientos suyos son los mismos. Pues Isaías, que era más pequeñito que Yahshua, y sin embargo, miren lo que dijo, queridos pueblos. Todos nosotros, refiriéndose a Israel, al pueblo completo, todos, kol, nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos como ovejas perdidas. Siguen siendo ovejitas, fíjense. El pueblo se compara con ovejitas con un pastor. Pero ¿qué dice la Escritura? La estrategia de Satanás, la estrategia del demonio es: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y lo hizo, hirió al pastor. Y las ovejitas quedaron dispersas. Pero Yahshua envía su espíritu y envía pastores, porque él es pastor de pastores, y envía pastores para que las adiestren en ese templo que está disperso por toda la tierra, en ese templo del nuevo pacto que es espiritual, del cual todos somos miembros, y las ovejitas están dispersas por toda la tierra. Sin embargo, están unidas por el Espíritu y están unidas por una misma ley para todo el pueblo en común, sean israelitas, sean judíos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, sean gentiles, sean quien sea. Una sola ley habrá entre extranjero y nativo. Lo dice la Escritura, una misma ley, querido escritor. No hay que la ley de los judíos, que los mandamientos son de los judíos y no de los gentiles. Eso es mentira del demonio, de las pailas del infierno, de lo más profundo que hay del Gehenna, queridos colegas. No creen esas doctrinas, eso no está en la Escritura. Eso Yahshua habló contrario a eso en la Escritura. ¿A quién van a creer? ¿A lo que habló Yahshua, a lo que han oído por ahí contrario a la Escritura? Bueno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ven, dice que siguen siendo ovejitas, ahora están sufridas, descarriadas, perdidas, dispersas por toda la faz de la tierra. Pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Yahweh hizo que su hijo, que el Cordero Mayor, que Yahshua, asumiera la iniquidad por la cual nosotros fuimos dispersos, que él cargara con nuestros pecados por los cuales fuimos nosotros dispersos a toda la tierra, que cargara con la culpa también por la cual nosotros estamos así, regados por toda la tierra sin pastor. Yahweh hizo que cayera sobre él. Y a su debido tiempo, en el tiempo señalado, apareció Yahshua, se encarnó, cumplió lo que vino a hacer, se sacrificó, consumó el sacrificio de una vez y por todas, perpetuo, y resucitó. Y desde allá está en el templo celestial y vela por nosotros.
Él es mediador del nuevo pacto en el templo celestial espiritual eterno de Yahweh según el orden de Melquisedec, querido. Bueno, entonces dice, primero de Pedro 2:24, y él mismo, Yahshua mismo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, ven, que ya no vivamos para el pecado, que muramos al pecado, que el pecado no reine en nosotros, que no gobierne nuestros cuerpos, a fin de que muramos al pecado, queridos siervos, y se me pasó la página, y vivamos a la rectitud o justicia, y vivamos para la rectitud, para la justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice David. Eso lo dice la Escritura, ¿ven? Otra vez, hay que guardar los mandamientos si queremos cumplir con vivir por la para la justicia, siendo justo. Porque por sus heridas fuisteis vosotros sanados. Por las heridas de Yahshua, por lo que sufrió en la cruz, por los vituperios que pasó, por las torturas, por la muerte tan espantosa, hemos sido sanados nosotros de todos nuestros pecados y de todas nuestras culpas, por perpetuidad, y ya no se tiene que repetir ese sacrificio más nunca, ninguna vez más, con una sola vez bastó, y su sangre nos limpia de todo pecado, queridos siervos y siervas. Aleluya, digo yo, y ustedes también, repitan, amén, así sea. Por su sangre somos sanados, por su sangre somos perdonados para siempre, queridos. Pero no podemos desechar la ley, desechar a Mashiach, pisotear su sangre y irnos a pecar como si nada, como si no nos importara.